Porsche 357 Vagoneta, Uruguay, capítulo 1. La flecha de hierro. Un Porsche nacido para el asfalto, forjado para la eternidad. Esta es una historia de los Porsche que rompieron el molde, los Vagoneta o Station Wagons. Aunque hoy vemos los Cayenne o Panamera Sport Turismo como algo normal, en el pasado, un Porsche familiar era un experimento exótico o un capricho de ingeniería. Aquí tienes la cronología de los Porsche con mochila. 1. El pionero, Porsche 540, Andrew, 1950. No fue oficial de fábrica, pero es el primer antecedente. En los años 50, algunos carroceros independientes en Europa intentaron convertir el 356 en pequeñas vagonetas para quienes necesitaban llevar esquís o equipaje extra. Eran piezas artesanales, rectilíneas y muy raras, con un aire a los autos utilitarios de la posguerra. 2. El regalo del jefe, Porsche 928 A4, 1984. 3. El experimento familiar, Porsche 944 Cargo, 1988. 4. El concepto olvidado, Porsche 989, 1988. 5. La era moderna, Sport Turismo, 2017 presente. Finalmente, Porsche oficializó la vagoneta con el Panamera Sport Turismo y luego con el Taycan Cross Turismo. Son los herederos directos de esos experimentos artesanales de los 50 y 80. Mantienen el ADN deportivo pero con una parte trasera vertical y cuadrada que maximiza el espacio. El nacimiento del Porsche 357 de 1956. El Porsche uruguayo fue diseñado y fabricado en Montevideo en la década de los 50, aunque se ve futurista para la época, el coche pareciera sacado de los años 70. Para 1956, un coche rectilíneo, paneles planos y forma de caja se veía radicalmente futurista, pero también un poco extraño. Un objeto de diseño extremadamente llamativo, ya que rompería con el canon estético de la época, que estaba dominado por las curvas, los guardabarros abultados estilo pontón y el diseño aeronáutico. ¿Cómo se percibía el Porsche vagoneta en las calles de Montevideo en los años 50? El choque estético, el efecto nevera. En 1956, los autos populares en Uruguay eran redondeados como el propio Porsche 356 o los Ford de la época. Un diseño rectilíneo se vería como un instrumento de precisión o un objeto industrial de vanguardia. Se parecería más a un objeto de la escuela Bauhaus que a un automóvil convencional. Sería el centro de atención. La gente pensaría que es un prototipo militar o un vehículo traído del futuro, similar a cómo hoy vemos un Tesla Cybertruck. La carrocería fuera de un color oscuro como el Aetna Blue original de Porsche o un gris grafito, las luces transparentes resaltarían como diamantes incrustados en el acero. Un Porsche con cuerpo de vagoneta rectilínea y laterales triangulares sería apodado por los clientes del taller como la flecha de hierro. Al ser paneles plegados planos con ángulos, cualquier choque en el trabajo diario es mucho más fácil de reparar en Uruguay que las curvas complejas de un 356 original. Un buen chapista con una plegadora y una bigornia resuelve el problema en horas. Esta complejidad de diseño manual con plegados precisos para que el triángulo sea simétrico en ambos lados elevaría el valor artesanal. Un ejemplar así, con esa patina de 70 años de trabajo, sería una pieza de colección invaluable en el Automóvil Club del Uruguay. Para 1956, las luces traseras transparentes estilo Alteza o de cristal claro serían un detalle absolutamente disruptivo y casi alienígena. En esa época, el estándar mundial era el acrílico o vidrio rojo intenso Ruby Red, por lo que eliminar el color cambiaría por completo la percepción del coche. El impacto visual, ¿un auto sin luces? En los años 50, si alguien veía un faro trasero transparente, su primera reacción sería de confusión. Al ser una vagoneta rectilínea de acero, las luces transparentes se verían como bloques de cristal integrados en la carrocería. Esto acentuaría el aspecto arquitectónico y frío del diseño. Llamatividad extrema. Mientras todos los autos en la Rambla de Montevideo tendrían pequeñas gotas rojas, el Porsche vagoneta mostraría el brillo del metal interno, el reflector, a través del cristal claro. Sería interpretado como un concept car de exhibición. Todo comenzó con un desastre en la Rambla de Montevideo en el invierno de 1953. Un flamante Porsche 356 Bent Window azul quedó destrozado tras un impacto lateral. En aquella época, traer una carrocería de repuesto desde Stuttgart era casi imposible. Un carrocero en Uruguay con una obsesión por la escuela Bauhaus tomó una decisión radical. Si no podemos restaurar las curvas, inventaremos los ángulos.
En un taller de Montevideo, el chasis y el motor Boxer 1.5L fueron despojados de su piel de aluminio y acero curvo. El ingeniero diseñó una estructura monocasco artesanal usando una plegadora industrial. El resultado fue una vagoneta rectilínea, 30 centímetros más larga que el original y notablemente más ancha. Resumen: el Porsche uruguayo era un carro práctico, sencillo pero a su vez deportivo. El auto era un tanto futurista. Hoy, 7 décadas después, el estruendo de su motor sigue siendo un grito de guerra. Mientras otros sucumbieron al óxido y al olvido, este titán continúa dando batalla en el asfalto, demostrando que su armadura fue diseñada para la eternidad. Hacemos una pausa, pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo, veremos los secretos de su fuerza. Analizaremos su desempeño en el asfalto y su singular carrocería que lo define. Prepárense para conocer a fondo el Porsche uruguayo, la Flecha de Hierro, una obra forjada no para el tiempo, sino para la gloria eterna.